Bueno, antes que nada me alegra ser la única periodista en funciones de esta mesa. Finalmente he escuchado con mucha atención las visiones de cada uno de ustedes cuando se ven los toros detrás de la barrera. Yo lo que quiero compartir ustedes esta noche es cómo se ven las cosas en el ruedo, cómo se ven las cosas en el día a día, que en algunas cosas coinciden con los análisis, con estas explicaciones que hay, pero en muchas otras cosas no. En muchas otras cosas es muy distante el análisis teórico, el análisis de resumen, de recolección de información, que lo que se vive, lo que vivimos los periodistas de investigación, los periodistas que denunciamos la corrupción, los periodistas que denunciamos la colusión de autoridades con el narcotráfico, de empresarios con el narcotráfico. La realidad es mucho más cruda y mucho más difícil de lo que hasta ahora hemos escuchado. La impunidad se da a la sombra de la indiferencia y el silencio. Y me parece que la fotografía que se pudiera tomar en este instante de esta sala es un reflejo fiel de lo que estoy diciendo. Una sala casi vacía, de periodistas y de ciudadanos. Y eso refleja que en realidad, por muchos estudios, por muchas palabras, a nadie le importa en este país de fondo lo que le pasan a los periodistas, lo que nos pasa en el día a día. Somos una estadística de levantados, una estadística de muertos, una estadística de amenazados. Pero ¿quién realmente se preocupa por garantizar no solo nuestro derecho a la vida, sino nuestro derecho a la libertad de expresión? Me parece que hay muchas buenas intenciones, me parece que esta convocatoria del Senado es muy valiosa per se, pero me parece que faltan algo más que mesas de discusión como esta para frenar la ola de asesinatos, la ola de amenazas que sufrimos los periodistas día con día. Me refiero que la impunidad se da a la sombra de la indiferencia de quienes la contemplan. Y se da a la sombra del silencio, por el silencio de quien la sufre. Yo soy una periodista que creo que soy un pequeño ejemplo, un pequeño botón de muestra de lo que sufren muchos otros periodistas en México. Y yo renuncié a guardar silencio. Renuncio también esta tarde a hacerlo. Se habla de las organizaciones de protección a periodistas, de la CIP, de todos estos esfuerzos loables que se hacen en el día con día. Cuando yo he recibido amenazas de muerte, directas, concretas, constantes, de las autoridades federales por denunciar la corrupción, cuando se acercan estas organizaciones con muy buenas intenciones a preguntarme qué es lo que pasa, cómo fue, qué fue. Hay quienes hasta me han dicho, bueno, siéntanos con tu fuente de información que te dijo que Genaro García Luna quería matarte, queremos poder hablar con él y poder corroborarlo. Hay otros que dicen, una prueba, danos una prueba de que está siendo amenazada de muerte. Yo lo que digo, bueno, la prueba es lo que estoy diciendo, la prueba está en mi trabajo, la prueba son fuentes de información y periodistas que han sido levantados, encarcelados por decir la verdad. ¿Quiero una prueba más fehaciente? Mi cadáver en la banqueta o mi cabeza cortada sobre el cofre de mi vehículo. ¿Qué prueba quieren? ¿Qué más pruebas quiere la sociedad mexicana, las organizaciones internacionales para entender lo que está pasando en México? Yo les voy a contar. Yo les voy a contar esta noche cómo son estas investigaciones, porque las vivo, porque es lo que estoy viviendo en este momento. En diciembre del año 2010, diciembre del año pasado, recién publicado el adelanto de mi libro Los Señores del Narco, en la revista Procesa, fui informada por un ex policía que escuchó de viva voz la información de que presuntamente el secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, y Luis Cárdenas Palomino, su brazo derecho,
estaban contratando a policías federales, a policías de la Agencia Federal de Investigaciones para asesinarme, que se les iban a dar premios como mejores cargos o mejores ingresos para poder, si concretaban esta misión. No me quedó más remedio que hacerlo público. Como ciudadana creo en las instituciones. Es mi función, mi obligación creer en las instituciones. Recurrí a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y recurrí a la Procuraduría General de Justicia del DF. Porque, por supuesto, era un sinsentido recurrir a la PGR cuando la PGR me hubiera asignado agentes federales de investigación como escolta, los mismos que querían matarme. A paso del tiempo, yo hice públicas estas denuncias, estas amenazas, porque fue la única manera que encontré de salvaguardar mi vida y la de mi familia. Las organizaciones vinieron, emitieron algunos comunicados, pero como no había una prueba, no había un cadáver, no había dónde poner la corona de flores, entonces ya Anabel Hernández no es nota. No es nota como no es nota muchos de otros periodistas que han sido asesinados. Son notas cuando hay a quien llorarle. Son notas cuando hay que poner una esquela. Son notas cuando se abre una averiguación previa. Son notas cuando somos casos confirmados o no confirmados. Pero no somos nota cuando nos empeñamos en seguir vivos denunciando los hechos de corrupción. En enero de este año, por desgracia, estas amenazas contra mi persona comenzaron a transgredir las fronteras y se trasladaron a mi familia. En enero de este año mi familia fue víctima de un atentado. Yo recurrí nuevamente a las instituciones, confié, denuncié ante la Procuraduría del Estado de México, denuncié ante la Procuraduría del DF, ante quien había iniciado la averiguación previa para que, por supuesto, como tienen facultades, pudieran tener acceso a lo ocurrido en el Estado de México y poder saber qué fue lo que ocurrió, porque, por supuesto, yo no daba por hecho entonces, en enero del año de este año, que esto estuviera ligado al otro. Es tanta la violencia, son tantos los hechos de amenazas y de atentados que hay contra todo el mundo, que yo no quise darlo por hecho. Fui bastante bien intencionada, pero soy bien intencionada, no estúpida. Siguieron las cosas, las investigaciones están donde estaban al principio, no ha habido ni un solo avance. A mediados de marzo de este año fui invitada durante un mes a Italia a hacer una serie de presentaciones y de conferencias sobre mi libro para explicar lo que está pasando en México. Durante mi ausencia, uno de mis familiares tuvo un encuentro, tuvo las amenazas en dos ocasiones, dos vehículos diferentes, gente encapuchada, armada, ya con armas largas, amenazaron a los escoltas que tienen asignados por parte de la Policía del Estado de México a raíz de los hechos de enero. Hoy me encuentro, el viernes de la semana pasada apenas, y el día de hoy tuve la triste confirmación de que mi idea, mi querer creer que todos estos hechos no estaban relacionados con esa amenaza primera de muerte contra mi persona, era falso. Si son hechos relacionados, yo quiero denunciar desde esta tribuna que el secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, y su equipo siguen con la orden dada de matarme. Y lo único que han estado haciendo todo este tiempo es intentar, supongo, persuadirme equivocadamente de que me calle. Pareciera que la única opción para los periodistas que decidimos continuar nuestro trabajo o más bien que pretendemos continuar con vida, es irnos del país o callarnos. Yo me he negado a las dos cosas. He recibido invitaciones por parte del CPJ, por Carlos Lauria, que me ha invitado muy amablemente, yo se los agradezco muchísimo. Finalmente se dieron cuenta que la prueba no tenía que ser forzosamente un cadáver, lo cual
en primera instancia fue una gran noticia para mí, una buena noticia. Finalmente se acercaron a mí, me dijeron que habían evaluado, que consideraban que la situación era de mucho riesgo y que podía yo tener un refugio en algún país de Europa. Recibí también en esta instancia en Italia una invitación de la organización Libera a quedarme ahí. Anabel, ya no regreses a México. ¿Qué sentido tiene? La situación no va a cambiar. Esa es nuestra única opción de libertad de prensa. Hoy el presidente de la República decía en Amanalco esta mañana que él protege la libertad de expresión, que él ha dado una dura pelea por la libertad de expresión. 68 periodistas asesinados, 13 periodistas desaparecidos. ¿Es la lucha del presidente de la República? ¿Qué mayor atentado a la libertad de expresión que esa? ¿Qué mayor amenaza constante que esa? Cuando un secretario de Seguridad Pública Federal como Genaro García Luna es capaz de detener a fuentes de información y periodistas, no solo del medio para el que trabajo, que es Reportero, sino también de otros medios de comunicación, con tal de que no divulguen su súbita crecimiento patrimonial. ¿Eso es la libertad de expresión que nos garantiza el presidente de la República? Yo creo que, y he escuchado toda esta tarde, no debo de ocultar que con cierta sensibilidad a flor de piel, cuando uno tiene una amenaza de muerte sobre la cabeza, hablar de estadísticas de periodistas muertos, de periodistas que ya fueron enterrados, de si avanzan o no avanzan sus investigaciones, es muy triste. Cuando no queremos ser una estadística más, cuando no queremos ser un número más. Ahora que mi investigación ha seguido en manos de la Procuraduría Capitalina, antes de viajar a Italia, y pude tener una prueba fehaciente de eso, pude ver mi expediente, el expediente que la Procuraduría Capitalina tiene de mi caso, me entero que la manera en que estas autoridades, en general, protegen a los periodistas, es dando la información más sensible sobre el número de escoltas y el nombre de los escoltas con nombre y apellido que yo tengo. Esa es la manera en que el gobierno de México protege la vida de sus periodistas. Me queda claro que todos estos estudios sirven. Me da gusto que se hagan, pero que no sirvan para seguir contando periodistas muertos, o cómo los mataron, o por qué los mataron. Yo espero que en un mediano plazo, no un largo plazo, yo espero, y muchos periodistas esperamos vivir muchos años más. Hay cosas que no pueden esperar un mediano o largo plazo. Hay cosas que tienen que ser ahora, ahorita, aquí, de realmente garantizar nuestra libertad de expresión. Yo podría salvaguardar mi vida saliendo de México mañana, pero ¿qué clase de vida tendría yo como periodista si ni siquiera puedo publicar los resultados de mis investigaciones como tal? Yo desde aquí hago un llamado a estas organizaciones que hacen este tipo de estudios a que se enfoquen no solo a contar a los periodistas muertos, sino que realmente nos den verdaderas garantías de libertad de la expresión a los que todavía seguimos vivos, todavía hoy, mañana no sé. Yo desde aquí le pido a las autoridades del gobierno capitalino que investigue en la Fiscalía de Atención a Periodistas del Distrito Federal y castigue y dé una sanción ejemplar a las funcionarias públicas de primer nivel que filtraron, que dieron esta información al gobierno federal, al gobierno que me persigue. Yo desde aquí les pido que si el día de mañana tienen su prueba fehaciente de encontrar mi cadáver en la banqueta o mi cabeza encima del cofre de mi vehículo, no me manden flores, no me incluyan en sus cifras. Inclúyame en la lista de las periodistas que les pidió hacer algo más que estudios. Inclúyanme, por favor, en la lista de periodistas que denunció que había amenazas, como muchos otros.